Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 3 en adelante. Mateo capítulo 13. Verso 3 en adelante. Vamos a ir leyendo el resto de los versículos. Quiero leerles la primera parte, que dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Es algo que nosotros bien conocemos, la parábola del sembrador. Y aunque estábamos viendo la carta de Santiago, lo que viene en Santiago está conectado con esto. Porque no vamos a poder tener los recursos que Santiago espera y entiende que tenemos si no tenemos la correcta manera de pensar, como lo dice aquí en esta parábola. Hay una frase que dice que fallar en prepararse es prepararse para fallar. Muy bien. Yo recuerdo, ¿se acuerdan que antes que estuviera este púlpito había otro? ¿Se acuerdan? Los más viejitos. El de Jeremy. Está ahí, pobrecito. Sostiene Biblias. Y está ahí para cuando él venga lo puede usar. Pero recuerdo que me iba a la altura de la cintura. Y ponía las letras grandes y igual no veía. Entonces le dije a los hermanos, a los pastores, si alguno tenía algún púlpito, algo que sea un poquito más alto. Y este púlpito lo hizo la iglesia de Junín, el hermano que está trabajando en la obra allá en Junín. Y él hizo el púlpito, lo hizo, después hizo otro, no sé si tiene alma de carpintero o qué. Y dijo, este lo tengo de más, si querés te lo doy. Yo entusiasmado, no lo podía creer. Cuando lo trajo y estaba hermoso. Lo fuimos a buscar, lo trajimos. Y cuando llegamos a la puerta de la iglesia, el entusiasmo, queríamos abrirlo, yo quería ponerlo, lustrarlo. Hice 32 kilómetros desde mi casa hasta acá y no traje la llave. Pili no me deja mentir. No está Pili ahora. Lo tuve que llamar, no me podés venir a abrir. ¿Qué pasó? ¿No tenés llave? Sí, tengo llave, vení, por favor. El entusiasmo me había olvidado de preparar lo que necesitaba preparar, la llave. Ahora, no se rían solamente de mí. Ustedes también han fallado en prepararse. Cuando tuvieron que salir de compras y olvidaron el dinero. Cuando tenías un viaje largo y te olvidaste lo más importante que era el mate. Cuando tenías una cita con una muchacha y no preparaste las preguntas para hacer. Eran preguntas de sí y de no, no eran preguntas que abrían la conversación. Cuando no preparaste la medicación y no sabías si la tomaste o no la tomaste, y ahora qué hago, si tomo de vuelta. Y uno se arriesga por fe, ¿no? Y toma igual. Hemos fallado en prepararnos. Y podemos sobrevivir con esas fallas. Pero ¿qué pasa si fallamos en prepararnos en lo más importante? Descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Si fallamos en prepararnos en cómo descubrir lo que Él quiere para mi vida. El manual del usuario para la vida de todas las personas la escribió el creador de las personas. Y necesitamos tener lo necesario, necesitamos prepararnos de manera suficiente para poder recibir de las Escrituras lo que necesitamos para vivir. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que podamos tener el corazón necesario para poder escucharla, para poder atenderla, para poder entenderla, creerla y de esa manera poder vivirla. Señor, ayúdanos
a poder escuchar lo que tú dices, a tener la actitud correcta hacia tu palabra cada vez que se abra en nuestros devocionales, en nuestro tiempo con alguna otra persona, en estos momentos, cuando va a ser predicada. Señor, que podamos tener un corazón correcto, la actitud correcta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada uno de nosotros necesitamos preparar nuestro corazón para escuchar lo que Dios dice, debido a que hay 4 diferentes actitudes que podemos tomar. Yo recibo devocionales todos los días. ¿Cuántos de ustedes reciben devocionales? Por Facebook o por ¿cómo se llama esto? WhatsApp o lo que fuere. Todos recibimos devocionales. ¿Vos recibís devocionales? Sí. Muy bien. ¿Los lees todos? No. No sé, él refleja lo que ustedes también son. Soy sincero. Yo no leo todos mis devocionales. Me mandan 9 devocionales diferentes y ninguno es de un párrafo. Y honestamente no los leo todos. De los que me mandan, hay uno que siempre leo. Sea que sea muy largo, como los de esta semana, o muy corto, yo los leo igual. Son los que me manda mi mamá. Ahora, yo los leo porque la amo. Y me daría mucho calor, mucha vergüenza si él si me preguntara, ¿qué te pareció lo que te mandé? Sí, estaba bueno. No, tengo que leerlo, tengo que saber, me interesa su opinión. Y si nos interesa lo que Dios tiene para decirnos, vamos a leer su palabra. Vamos a interesarnos en descubrir qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Y podemos tener alguna de estas 4 actitudes que vemos en Mateo capítulo 13. La primera actitud que podemos tener ante la palabra de Dios es la de un corazón duro. La de un corazón duro. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 4 en adelante. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. La explicación de esto lo vemos en el verso 19. Dice Jesús explicando la parábola del sembrador a sus discípulos. Le dice a ellos, verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Jesús explica que no la entiende a la palabra. Y razón de esto, lo vemos en el verso 4. Había sido sembrado junto al camino. Ustedes conocen los caminos de tierra. Creo que no son todos de asfalto acá. Lo sé porque cuando barro veo las tierritas. Y cuando hay un camino de tierra, sea en el campo o en cualquier lugar donde haya caminos de tierra, al costado del camino es donde la gente camina. Deja el lugar del camino de tierra para los vehículos y al costado se camina. Es más, en esa época, lo que quedaba al costado, o sea, quedaba lindero a los caminos, esa porción era permitida que la recojan o que la siembren los pobres. Los judíos tenían esa costumbre. Entonces, junto al camino, la gente camina. Es tierra que ha sido pisada vez tras vez tras vez y se compacta. Es tierra dura. Tierra que ha sido aplastada, tierra que no está preparada para recibir la semilla. Corazones duros. ¿Se imaginan? Queriendo sembrar en una tierra que es un bloque, dura como cemento. Es imposible. Es duro, no penetra en la tierra, no entra en la tierra. No puede germinar, no puede crecer. Un corazón duro, mis hermanos, es un corazón que está lleno de excusas. Un corazón duro es un corazón que
no solamente tiene excusas, sino excusas que no le van a llevar a ningún lado. Excusas que solamente lo que hacen es manteniéndolo girando en la misma dirección en la que está parado. La solución es olvidar lo malo que nos han hecho, olvidar lo malo que nos han tratado y que ha hecho que nuestro corazón se endurezca, y aceptar que la salvación y la ayuda no la vamos a encontrar en nosotros mismos. La salvación, la ayuda, el perdón, solamente la podemos encontrar en Jesucristo. Has sufrido, te han lastimado, te han herido, y es tremendamente doloroso. Como tu pastor, me duele que hayas vivido cosas así. En tu infancia, con tus padres, con otros amigos. Pero no podemos tener como excusa las cosas malas que nos han pasado para perdernos de esta salvación tan grande que encontramos en las Escrituras. No podemos dejar pasar esa oportunidad. Sin embargo, cuando venimos con corazones rencorosos ante la palabra de Dios, ¿saben lo primero que decimos? Eso le podría funcionar para aquel. Tiene que escucharlo. Y por ahí hasta se lo mandamos. Mirá lo que encontré para vos. No para mí, yo estoy bien como estoy. Corazones duros, que no quieren entender la palabra y conocer la palabra y aceptar la palabra porque es dolorosa. Hablábamos con algunos hermanos ayer acerca de cómo la psicología empieza a tirar la culpa a los padres. O la culpa siempre es del otro. ¿Por qué sos así? No, porque mis padres fueron así, o porque mi ambiente fue así, o las amistades fueron así, mis vivencias fueron así. Y la culpa siempre es de alguien más. No es mi culpa, es una enfermedad. Estoy enfermo de ira, estoy enfermo de alcoholismo, estoy enfermo de obesidad. No le dicen glotonería, es una enfermedad. Estoy enfermo de violencia. Y son todas enfermedades. Cuando la palabra de Dios nos dice que esos son pecados, que debemos reconocer el pecado en nuestras vidas, que debemos responder en arrepentimiento por ese pecado y que debemos reconocer que el único que puede salvarnos y cambiarnos es el Señor Jesucristo, la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Eso es más difícil. Eso es ofensivo, pero eso es la verdad. Podemos venir con un corazón duro o podemos venir con un corazón débil. Verso número 5, Mateo capítulo 13, verso número 5. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Perdón, ese es otro versículo. Este corazón débil, lo hemos explicado. Tenemos al maestro de los maestros, al Señor Jesucristo explicándolo. Así que no quiero pecar de arrogante, poniendo mi sabiduría en esto. Él lo explicó. Verso 20 en adelante. Mateo capítulo 13, verso 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe. ¡Oh, gozoso! ¡Qué bendición escuchar estas verdades! Esto me encanta, esto de perdón de pecado, me encanta. La recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es un corazón débil al venir a la palabra. Cuando dice que Cristo va a protegernos, ahí quiero estar. Cuando habla de que Él va a bendecirnos, porque lo dice la Escritura, ahí quiero estar. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Eso quiero.
Los versículos anteriores que hablan de sacrificarse por la obra misionera, no. Me gusta el último, quiero ese último. Un corazón debilitado, no tiene raíces y no tiene profundidad. Es una respuesta emocional a la palabra de Dios. Lo dice ahí, la recibe con gozo. Es una respuesta pasajera. Dice que es de corta duración. E incluso podemos llegar a decir que es una respuesta por conveniencia. Verso 21. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No me conviene ser cristiano. No es conveniente esto de tener aflicciones. En Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, se nos dice así en el verso 2, Santiago capítulo 1, verso 2. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo si llegare a acontecer que alguna vez podrían llegar a tener pruebas. ¿Dice eso? No. Ahora sí voy a leerlo como está en la palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es una promesa, es una garantía de que al confiar en el Señor Jesucristo como tu único Señor y tu único Salvador, van a venir pruebas. Jesucristo mismo lo prometió. En el mundo tendréis aflicción, pero con toda prueba Él provee una salida. En ese mismo verso Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades. ¿Saben cuánto tarda en crecer un hongo? Depende del hongo, ¿verdad? Pero por lo general un hongo tarda 2 semanas. Hay hongos que crecen en una noche, promedio, 1 semana, 2 semanas, hay hongos de una noche. ¿Saben cuánto cuesta talar? ¿Cuántas horas le toma a un leñador talar un hongo? Nada. Te podés tropezar con él y se cae. Es curioso, cuando se cae podés levantarlo con una bolsita, porque algunos son raros, y no tiene raíces, no tiene profundidad, no tiene. Muy por el contrario, la palmera. ¿Vieron que vienen los huracanes y las palmeras van de un lado para el otro? Pero no se descuajan, no salen de la tierra. Una sola vez en mi vida intenté talar una palmera. Había que sacarla por completo, matar las raíces porque estaban edificando una casa en ese lugar. Fueron los 3 días más agónicos y sufrientes de mi vida y la palmera siguió ahí. Hicimos la casa más chiquita. Tiene como unos fideos, esa es mi descripción, que se van, pero es tremendo. Se dice que las palmeras del desierto van hasta 60 metros hacia la profundidad, buscando esas aguas subterráneas para de ahí traer los nutrientes. Y es tan profundo lo que se ha arraigado que no hay manera de sacarlo. Las raíces que echamos en el Señor son los que nos fortalece cuando viene el momento de la prueba. Entonces podemos venir ante la palabra de Dios con un corazón duro, podemos venir ante la palabra del Señor con un corazón débil, o podemos también venir delante de la palabra de Dios con un corazón distraído. Verso 7.
Ahora sí, Mateo capítulo 13, verso 7. Si estaban en Santiago, vuelvan por favor a Mateo capítulo 13. Dice verso 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 22, el Señor Jesucristo nos lo explica. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tenemos dos distracciones en este verso. El primero es la distracción del afán. Afán por ser aceptado, afán por ser amado, afán por ser recordado, afán por ser admirado, por ser envidiado, por ser imitado, por ser destacado. Y nos afanamos en esta vida, buscando figuras de humo, que al alcanzarlas se desvanecen. También somos distraídos por las riquezas. Dice acá la palabra de Dios, en el verso 22, el engaño de las riquezas, bienes materiales. Es un engaño porque es algo que es totalmente pasajero. Las riquezas no es algo que va a durar por siempre. Esta mañana un hermano nos contaba de un hombre que era millonario, pero millonario. Pasó de estar en una casa enorme, 5 cuartos con 5 baños. Eran 2 casas, o sea, 2 terrenos para una sola casa, inmensa. Lo pasó a ver después de unos años, la casa esa estaba en venta. El hombre vivía en un pequeño departamento. Las riquezas es un engaño, son pasajeras. Hoy están, mañana no. Y como aprendimos en la escuela dominical, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. Mi gozo no está en los bienes materiales. Pueden llegar a ser una gran distracción. Recuerdo que cuando enseñábamos en el seminario, teníamos un seminario los domingos, mi familia se iba con el Corsa. ¿Se acuerdan del Corsa? Que se quedaba cada rato. Mi familia se iba, yo orando para que no se quede. Terminábamos la clase y yo me iba después en colectivo. Y siempre había alguien con quien estaba hablando por esto, mensajes. Y el 163, los domingos, como hoy, pasa una vez cada hora y media. O sea que eso significaba que si yo perdía ese colectivo, iba a estar en graves problemas. Tenía que hacer transbordo en Morón, el 317, a las 12 sale el último de la noche. Si yo perdía el que pasaba, a las 7 y pico, tenía que rogar para enganchar al próximo. Y un día no lo enganché. Un día la llamo a Claudia desde Morón, le digo, Clau, creo que va a venir el colectivo, no sé. No sé si terminaste yéndome a buscar o qué pasó. Me fuiste a buscar. Porque el próximo colectivo salía a las 4 de la mañana. Y Morón no es un lugar lindo para dormir, en la calle. Pero ¿saben por qué yo perdí el colectivo? Capaz que mi esposa está enterándose en este momento. Porque estaba distraído. De golpe estaba ahí mirando algo y estaba acostumbrado a que pasaban otros colectivos y no va que detrás del colectivo falso pasaba el mío. Y yo estaba distraído y cuando lo vi no hice tiempo. Miré al chofer, el chofer me miró, no conectamos. Sí, creo que me hizo como correr, había otra parada más allá. Lo perdí lo que necesitaba por estar distraído. Y muchas veces, distraído por el engaño de este mundo, de este siglo, buscar reconocimiento, fama, aprobación,
o el engaño de las riquezas, pensando que van a durar por siempre, nos perdemos lo que Dios está decidiendo, determinando y guiándonos en su palabra. Estar distraídos de lo que Dios quiere para nosotros es lo peor que nos puede pasar, porque estamos en esta vida para agradarle a Él. Y si agradarle es lo mejor que nos puede pasar. Y la palabra de Dios es el manual de cómo agradarle al Señor. Distraernos de la palabra de Dios es un precio muy caro el que hay que pagar. Entonces hemos visto que podemos tener un corazón duro, un corazón débil, un corazón distraído, o podemos elegir tener un corazón dedicado. Verso 8 de Mateo capítulo 13. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 23, la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, verso 23, este es el que oye y entiende. Todos los anteriores habían oído la palabra de Dios. Pero este, a diferencia de los demás, dice que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Un corazón dedicado se preocupa no solamente por oír la palabra, se preocupa por entender la palabra. Hermanos, no quiero avergonzarlos, pero creo que si pidiera que levantaran su mano, ¿quién alguna vez leyó la Biblia y no entendió nada de lo que leyó? Todos tendríamos la mano levantada. Todos. Tal vez por tener un corazón duro, tal vez por tener un corazón distraído, pero todos, en algún momento, no entendimos lo que decía y seguimos adelante. El corazón dedicado a las Escrituras, que quiere agradar al Señor, oye la palabra y busca entenderla. Entonces, cuando oye y cuando la entiende, ahí recién da fruto. Da frutos de obediencia. Puede obedecer al Señor, porque no solamente oyó, sino que entendió que era lo que Dios estaba pidiendo de esta persona. Comprende la palabra, crece espiritualmente, da fruto y comparte su fe. Hay diferentes frutos para un creyente. Tenemos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Pero también tenemos otro fruto, lo vemos en Juan 15, el fruto de aquel que está dependiendo del Señor, el fruto de aquel que está obedeciendo con fe en el Señor y que entiende que separado de Dios nada puede hacer. Y también tenemos el fruto de otro creyente. Dios puede, a través tuyo, de tu vida en obediencia, de ese fruto del Espíritu que brota en tu caminar y en tu carácter, de ese fruto de estar dependiendo del Señor, que se puede ver en una vida de obediencia y fe en el Señor. Dios puede llevar almas a la eternidad. Dios puede llevar pecadores al arrepentimiento. El fruto de un cristiano es otro cristiano. Pero un cristiano que da fruto como otro cristiano solamente puede hacerlo si depende del Señor, si su vida es consecuente y si su carácter es consecuente. La gente no es que no llega a Cristo porque le aburre la iglesia. La gente no es que no llega a Cristo porque no tengo cierta desconfianza de las Escrituras. La gente no llega a Cristo
Primero, porque no le hablamos. Y segundo, porque cuando le hablamos, nuestra vida no condice con nuestras palabras. Un corazón dedicado quiere agradar al Señor. Tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro tenía los diferentes corazones. Cuando negó al Señor Jesucristo, hasta 3 veces, él tenía un corazón débil. No pudo soportar la prueba. Tenía un corazón distraído la noche que el Señor fue entregado. Y él, sin saber lo que estaba sucediendo, fue y le quiso, no le apuntó a la oreja de Malco, le apuntó a la cabeza. Y no entendía que era necesario que Cristo tuviese que padecer. Estaba distraído. Pero en las cartas de Pedro, al final de su vida, vemos un hombre lleno de ternura, que repite vez tras vez, hijitos míos. Un corazón que había entendido cuál era su rol en los planes de Dios. En Hechos capítulo 1 y en Hechos capítulo 2, verso 14, vemos de que Pedro, habiendo entendido lo que era el plan de Dios para su vida, se pone en pie y comienza a explicarle a la multitud que estaba ahí por el día de Pentecostés el Evangelio de Jesucristo. ¿El resultado? 3.000 personas se añaden a la iglesia de Dios. Es un orden lógico. Debemos comprender lo que Dios dice, lo que Él quiere de nosotros, crecer espiritualmente y compartir nuestra fe. Y todo esto puede ocurrir en nosotros y a través de nosotros, si nuestro corazón ha sido bien preparado. Si no venimos delante del Señor con un corazón duro, si no venimos delante del Señor con un corazón débil, que acepto cuando va bien y me alejo cuando va mal, si no venimos delante del Señor con un corazón distraído, pensando en ganar, en acumular, en gastar, sino cuando venimos a la palabra del Señor con un corazón dedicado, queriendo comprender qué es su voluntad para mi vida. Y quiero comprenderlo porque quiero obedecerlo. Y al obedecerlo va a ser mucho más sencillo crecer y compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, hemos visto que cada uno de nosotros podemos venir delante de la palabra de Dios con un corazón duro o con un corazón débil, o con un corazón distraído o con un corazón dedicado. Y tal vez tu corazón fue dedicado en otro tiempo, pero ahora no lo está haciendo. Es momento de resolverlo. Es momento de ir al Señor, arrepentido, pidiendo perdón, pidiendo su auxilio y entregándonos a la obediencia de la palabra de Dios. Vamos a orar. Si el corazón está duro, necesitamos quebrantarlo. Él habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Si no hay raíces profundas, necesitamos limpiar las piedras de nuestro corazón. Decidir y determinar que vamos a echar raíces profundas en el Señor y buscar agradarle. Si hay espinos que nos impiden escuchar la voz de Dios, deben salir, deben alejarse. Necesito desafiarte a venir a cada reunión o incluso en tener tu tiempo devocional, orando, diciendo: Señor, quiero oírte. Háblame a través de tu palabra. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo dejar ir? ¿O qué debo aceptar en mi vida para agradarte aún más? Que puedas orar: Señor, necesito
que me hables a través de tu palabra. Si aún no le conoces, ¿por qué no hacerlo en esta mañana? Si aún tu corazón ha sido duro a la palabra del Señor, ¿por qué no dejar que se quiebre en esta mañana? Si has sido débil, buscando solo nuestra propia conveniencia, ¿por qué no comenzar a vivir con convicciones en esta mañana? Si has estado distraído, ¿por qué no enfocarnos en esta mañana? Si no conoces al Señor Jesucristo, te invito a hacerlo. Un corazón dedicado, que reconoce su pecado, que está dispuesto a cambiar lo que Él quiera cambiar, con tal de recibir el perdón de tus pecados y la promesa de vida eterna. ¿Hay alguien así en esta mañana? Que diga, pastor, yo no conozco al Señor, aún vivo en mis pecados. Si es así, que puedas arrepentirte de corazón y orar al Señor con fe. Reconocerlo como el único Señor, el único Salvador. Si ya lo has hecho, que puedas quebrantar tu corazón las veces que sean necesarias para poder oírlo en su palabra, entenderlo en su palabra, obedecerlo, crecer y compartir el Evangelio. Padre, te amamos, Señor, y te agradecemos, porque no solamente muestras lo que no está bien en nuestras vidas, no solamente nos das un diagnóstico de aquello que debemos cambiar en nuestras vidas, no eres indiferente a nuestro sufrimiento, sino que nos provees de la revelación de nuestro problema, pero también de la solución a nuestros problemas. Señor, ayúdanos al venir a tu palabra, a buscarte a ti. Señor, ayúdanos al venir a tu palabra, al buscar conocerla y entenderla, no para presumir, sino para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestro carácter sea cada vez más semejante al carácter de Jesucristo, para que al compartir esta fe, el Evangelio del Señor Jesucristo, nuestra vida no sea un impedimento para que ellos te conozcan, sino que sea el vehículo que tú utilizas. Padre, te rogamos que ya dejes de trabajar en las vidas de otros a pesar de nuestras vidas y que comiences a hacerlo a través de nuestras vidas. Quita, Señor, este corazón de piedra y danos un corazón de carne que te ama, que busca tus prioridades, que está dispuesto a ir más allá para ser de bendición a otros, que está dispuesto a reconocer su propio pecado y con dolor pedirte perdón y rogarte tu auxilio para cambiar. Señor, necesitamos seguir en este proceso hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te agradecemos por el auxilio de tu Espíritu Santo, la promesa de tu compañía, la promesa de tu auxilio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.